Estemos orando por nuestro hermano Oscar, hermana Marta. Salieron hoy muy temprano a Laredo para llevar a sus familiares, la hermana Lulú y Karen, que estuvieron de visita unos días por acá en Monterrey. Entonces estemos orando por nuestros hermanos. Ellos se iban a ir muy temprano, pero para llegar a una iglesia bautista que está allá en Laredo, FCIVA creo que se llama la iglesia. Entonces estemos orando por nuestro hermano Oscar, hermana Marta, hermana Lulú y Karen. Ellas todavía de ahí van hasta Houston y pues vamos a estar orando para que lleguen con bien. Hermanos, pues vamos a edificarnos. A eso hemos venido a este lugar. Aquí, hermanos, nadie sabe más que los demás. ¿O sí, hermanos? ¿Habrá algún erudito aquí entre nosotros? No. Todos nosotros tenemos la misma necesidad de ser edificados por medio de la palabra de Dios, hermanos. Por eso es de que cuando empezamos nosotros a compartir, siempre hacemos hincapié en esto. No lo sabemos todo. Estamos en un proceso. Poco a poco, poco a poco. Y saben, hermanos, lo que Dios demanda principalmente es disposición. Un corazón contrito y además un corazón humillado. Qué bueno de las exhortaciones que nos hacía el hermano Nicolás, de escudriñar, de estudiar. Hermanos, esta es la voz de Dios, hermanos. Amén. Es la palabra de Dios, es Dios hablándonos, diciéndonos todo lo que Él quiere y demanda. Y además de esto, es lo mejor para nosotros. Y no debemos de cansarnos de exhortar eso, hermanos, de meditar. Esta es nuestra regla de fe y práctica, es la palabra de Dios, hermanos. Y después esa forma de orar de parte de nuestros hermanos, rogando, suplicando, diciéndole al Señor que estemos bien, que nos humillemos delante del Señor. Y como dice la Escritura, escudriñemos bien lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que necesitamos. Hermanos, el título de esta mañana le he puesto así: la palabra viva y eficaz. La palabra viva y eficaz, hermanos, usted sin duda que conoce de la palabra de Dios, ya se trasladó su mente a aquella porción en donde lo enfatiza. La carta a los hebreos, hermanos. La carta a los hebreos es una carta que posiblemente la escribió el apóstol Pablo. Digo posiblemente porque a ciencia cierta no se sabe. Pero hay estudios, hay algunas referencias que apuntan a que el autor de esta carta, que no va dirigida a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Esa carta no está dirigida históricamente a nosotros. Está dirigida a los hebreos, al pueblo judío. Y nosotros no somos judíos, nosotros somos mexicanos, pero que sin embargo tiene aplicaciones devocionales para todos nosotros, hermanos, porque toda la escritura es útil, toda la escritura, pero es bien importante contextualizar. El marco histórico nos dice que el apóstol Pablo posiblemente escribió esta carta al pueblo judío, pero que sin embargo para nosotros también nos provee de grandes beneficios, de grandes bendiciones. Porque, hermanos, recordemos una cosa, que el Señor escogió al pueblo de Israel, ciertamente. Pero de ahí, hermanos, también el Señor de dos pueblos ha hecho un solo pueblo. Porque por medio de la gracia que es en Cristo Jesús y por medio del sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, al momento de dar su vida en rescate por todos nosotros, en ese momento el Señor Jesucristo, hermanos, dice que cuando Él se ofreció a sí mismo en ese sacrificio, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y ahora todos en Cristo, los que creen en Cristo, tenemos acceso al Padre, tenemos entrada al Padre, hermanos. De dos pueblos hizo un solo pueblo, cumpliendo así la promesa que le hizo a Abraham, que de su pueblo haría multitudes, hermanos. Hablando del pueblo de Israel, pero también ahora nosotros somos pueblo de Dios en Cristo Jesús, hermanos. Y por eso nos compete también el libro de los Hebreos, en cierta forma. No históricamente, porque no somos judíos. Es más, hermanos, desconocemos muchas cosas culturales de los judíos.
No sabemos hablar los idiomas en los cuales la Biblia fue escrita, que fue el hebreo, el griego y el arameo. Y el arameo fue el lenguaje que utilizó el Señor Jesucristo. De ahí que hay una Biblia que se llama la Biblia Pesita, que fue escrita en arameo. Posteriormente se incrustó el latín, como hace unos momentos el letrero que le pusieron al Señor Jesucristo, INRI, está escrito precisamente en latín. Este es Jesús, el Rey de los judíos, despectivamente, por supuesto. Así es de que, hermanos, la carta a los hebreos tiene grandes enseñanzas bíblicas para nosotros, y aunque el apóstol Pablo se le atribuye que él lo escribió, sabemos que el autor principal es Dios. Es Dios, hermanos, porque tenemos 66 libros, 39 y 27, 39 en el Antiguo y 27 del Nuevo Testamento, y todo esto es el pensamiento de Dios, y no hay nada más que añadir, hermanos, porque el pensamiento de Dios está completo. Y es confiable la palabra de Dios, hermanos. Qué importante es conocer la palabra de Dios, hermanos. Y digo conocer, no en el aspecto de ser los más elocuentes. Digo conocer, no en el aspecto de ser los que manejamos al dedillo la escritura. Digo, en el aspecto de conocer la palabra de Dios es en la práctica, hermanos. Porque ahí es donde se conoce. ¿Pueden personas conocer mucho de la Biblia? Sí, pero preguntémonos cuánto viven de eso que conocen de la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, el título se llama... Gracias, hermanos, por eso a veces ayuda a notar. A mí se me olvidan muchas cosas, pero cuando escribimos nos favorece. Hebreos capítulo 4, hermanos, si son tan amables. Les decía, esta carta, el énfasis es hacia los hebreos, hacia el pueblo que Dios escogió. Y dice el capítulo 4: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. En este versículo, hermanos, me acuerdo de Efesios capítulo 4. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vean ustedes cómo hay gran similitud entre lo que se le escribe al pueblo judío y lo que nosotros hemos recibido también en cuanto al evangelio. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Versículo 4: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Se acuerdan de la lectura que acabamos de ser dirigidos por hermano Nicolás? ¿Qué era, hermanos? El decálogo, sí, Éxodo 20, el decálogo. Y los mandamientos de Dios están vigentes. La ley moral de Dios sigue vigente. Por eso dice: no matarás, no hurtarás, no levantarás contra tu prójimo falso testimonio. Aunque el día de reposo, hermanos, sabemos que hay bases bíblicas para saber que el día de reposo hay un contexto histórico también aquí. No obstante, la ley moral de Dios sigue vigente. Dice, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, hablando del reposo del pueblo de Dios. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto,
queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y ahora sí, leemos todos, hermanos. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Leo el que sigue. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. Y vea usted, hermanos, y esto nos debe de poner a pensar, más aún nos debe poner a temblar. ¿Qué dice? Gracias, hermanos, gracias. Poniendo todo el sentido a lo que dice la palabra de Dios. Y nos dice, hermanos, que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno de nosotros reciba lo que haya hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermanos, que no te tome por sorpresa esta parte tan importante. Como pueblo de Dios también que somos en Cristo Jesús, un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Un día tú y yo le vamos a rendir cuentas al Señor. Y la pregunta es, ¿qué cuentas le vamos a dar de nuestro peregrinar en este mundo? ¿Sí? ¿Qué cuentas le vamos a dar a nuestro Padre Celestial? ¿Te has puesto a pensar, hermanos, cómo la vida es tan efímera, tan superficial? Ahorita estamos, nos vemos y de repente ya no. Ahorita nuestro hermano César está en una situación crítica. Los doctores, según su punto de vista profesional, en cualquier momento cae en un paro cardíaco o un paro respiratorio. Pero, hermanos, si miramos un poquito hacia atrás, damos gracias a Dios por este varón de Dios. Amén. Que a pesar de todo lo que ha estado pasando, Dios siempre está en control. Y aún en estos momentos, hermanos, Dios sigue en control. Amén. Y Él nos pedía la semana pasada, pídanle al Señor que ya me lleve. Tal vez suena raro para nosotros, tal vez suena raro para muchos estas expresiones. Pero, hermanos, nadie sabe lo que pesa el costal sino aquel que lo está cargando. Solamente quiero yo pensar que el hermano recuerda las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. Amén, hermanos. Amén. Y el morir es ganancia. Ya quisiera partir con Cristo, estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Pero se va a hacer la voluntad de Dios, hermanos, no la de nosotros. Así es de que sigamos en oración. El pronóstico es reservado todavía. Dice nuestro texto, porque la palabra, y no mi palabra, hermanos, que quede bien claro, no es mi palabra, antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Agradezco a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da de estar aquí al frente y de abrir su palabra bendita y buscar el que seamos edificados, hermanos. Pero, hermanos, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y esa palabra, hermanos, es una palabra viva y es eficaz. Tengamos mucho cuidado de las advertencias que Dios nos hace constantemente acerca de los obreros fraudulentos, de aquellos que usan esas artimañas y tuercen las escrituras para sencillamente sacarle provecho de ellos. Tengamos mucho cuidado, hermanos. No voy a cansarme de decirles, de exhortarles acerca de esto, porque la Biblia lo dice. Vean ustedes, sin perder ahí el pasaje de Hebreos capítulo 4, vean ustedes lo que dice Judas capítulo 1. Judas
nos da un panorama de las advertencias en contra de lo que sucede en muchos lugares. Amados, Judas 1:3 en adelante, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y vean, hermanos, las advertencias, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, y los menciona de tal forma, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Qué terrible, hermanos, y eso pesa. Estaba viendo un fragmento de una persona que estaba predicando, entre comillas, y la audiencia que tenía era muy nutrida, y él hablaba acerca de que la gloria de Dios bajaría en el momento que él contara 3 segundos. ¿Cómo ven? La gloria de Dios va a bajar en el momento que él contara 3 segundos. Y hermanos, la gente ahí escuchándole con mucha algarabía. La gloria de Dios vino con el Señor Jesucristo, hermanos, para salvarnos a todos nosotros. La Biblia dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan capítulo 1. Pero, hermanos, tengamos mucho cuidado. Y de ahí se agarran diciendo cosas que la Biblia no enseña. Por eso dice la palabra de Dios, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vean el versículo 10, hermanos, para que participen. ¿Qué dice? No dejes tus blasfemas de cuantas cosas no conocen, y de las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Qué fuerte descripción de parte del Señor. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Vean, hermanos, la forma en que el Señor describe a esos obreros fraudulentos, aquellos que predican doctrinas erróneas, equivocadas. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Hay veces que las personas se van por la apariencia, se van por lo material, ¿sí? Hace algunos días subieron una fotografía del hermano Matías Costilla. Él ya está con Cristo, hace años partió con él. Y el hermano en esa foto donde aparece fue de sus inicios, de cómo estuvo incursionando en la obra allá en la ferrocarrilera, cómo hacía las visitas en caballo. Desde aquellos años él estaba trabajando, un varón muy sencillo, hermanos, un varón muy sencillo, que no necesitaba ostentar para decir que era un siervo de Dios. Pero hay obreros que sí lo son, que ostentan, que lucran y que predican falsas doctrinas. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Hay personas que pueden saber mucho de la palabra de Dios, y me atrevo a decir más que su servidor. Pero observen sus hechos, cómo son. Como aquel maestro de secundaria, que cuando yo estaba leyendo ahí la Biblia, después lo que tenía que presentar en el estudio secular,
Y ese hombre llega, se sienta y me ve que tenía la Biblia y empezó a dar una cátedra de los patriarcas. Y yo dije, sí conoce, pensé. Pero en ese mismo momento ese hombre cambió radicalmente su plática y hablaba de un material pornográfico que tenía cerca de su casa y que me invitaba a verlo. Imagínense, hermanos, él conocía la Biblia como un buen libro, conocía a los patriarcas, pero no tenía a Cristo en su corazón. Inmediatamente me levanté de ese lugar, le dije, usted no sabe absolutamente nada, hermanos. La Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor no es tanto lo que conozcas, es lo que vives, hermano, es lo que vivimos. Y francamente prefiero ser un ignorante, hermanos, a ser un erudito como muchos, pero que con sus mismos hechos dicen todo lo contrario. Entonces, en Hebreos capítulo 4 dice la palabra de Dios así, que esta palabra es viva y es eficaz, y que tiene doble filo, hermanos. Doble filo, porque es como una espada, ¿sí? Esa espada cortante que divide, que abre. Y quiero hablar por lo menos 3 cosas, hermanos. ¿Por qué es palabra viva? Primeramente, estando ahí en Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué es palabra viva? No sé cuál sea tu respuesta. Puede haber varias. Pero tengo una que posiblemente estemos muy, pero muy de acuerdo. ¿Por qué es palabra viva? Porque emana de un Dios vivo. Porque fluye de un Dios vivo, hermanos. Me pregunto, ¿cuál es el propósito por que nos reunimos nosotros aquí? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales nosotros el domingo nos preparamos, ¿sí? Nos acicalamos, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de invertir recursos y tiempo y llegar a este lugar? ¿Cuál es el propósito? Hermanos, el propósito es de honrar y alabar y glorificar a un Dios vivo, porque Él es nuestro Dios. No es un Dios muerto, es un Dios soberano, y por eso estamos aquí. Dios es espíritu, amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Cuando el Señor Jesucristo dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, yo estoy ahí. Y además Él ha hecho una morada, como cantó el hermano Enrique, en nosotros, permanente en nuestros corazones. El Señor vive en nuestros corazones. Y son razones suficientes para que nosotros entendamos el por qué estamos aquí. Porque yo sé que mi Dios vive. ¿Por qué es palabra viva? Porque es un Dios vivo. Vean ustedes, hermanos, para comparar la escritura en Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 10. Jeremías capítulo 10 y el versículo mismo nos dice: mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Me gusta la parte en donde dice, mas Jehová es el Dios verdadero, hermanos. ¿Sí? El Dios vivo y Rey eterno. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios verdadero. A Él sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay veces que nuestra fe va claudicando poco a poco. Poco a poco nuestra fe va menguando. Y es necesario retomar otra vez la fuerza que viene de parte de nuestro Dios para seguir adelante. Efesios nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Muchas de las veces nosotros sabemos que esta es una palabra viva porque emana de un Dios vivo, y nuestro Dios es un Dios vivo. Nuestro Dios, hermanos, no se quedó clavado en una cruz, mucho menos se quedó en una tumba. Nuestro Dios resucitó, porque Cristo es Dios, hermanos. Amén. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hermanos, esta palabra es una palabra viva porque nuestro Dios es un Dios vivo. Josué capítulo 3, si notamos ahí, hermanos, también lo reconoce como tal. En Josué capítulo 3, verso 10 dice: y añadió Josué. Léanlo por favor, hermanos, porque es bonito que participen. ¿Qué cosa? En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará delante de vosotros al caldeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Hermanos, en esto conoceréis que el Dios viviente está, ¿en dónde? En medio de vosotros. Hermanos, no necesitamos buscar un punto de éxtasis nosotros para saber que Dios está aquí. No necesitamos ninguna manifestación, entre comillas, y carismática, sobrenatural, para darnos cuenta del poder de Dios, hermanos, de la presencia de nuestro Dios. La Biblia dice que Él está en medio de su pueblo, en medio de nosotros, en medio de su iglesia, morando en nuestros corazones. Hay personas que aluden mucho a que la presencia de Dios se siente en este lugar, y dependen de las emociones fluctuantes. O dicen, es que aquí se siente el gozo, es que allá está muy triste, y empiezan a alardear esas artimañas equivocadas, hermanos. Sabemos que nosotros tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, y eso nos basta, eso nos es suficiente, porque nuestro gozo, hermanos, no depende de las circunstancias, sean buenas o sean malas. Nuestro gozo depende de que Cristo vive en nosotros, y nosotros sabemos hacia dónde vamos, y le pertenecemos a Él, hermanos. Y podemos hacer las cosas francas y directas, como dice el Señor: hágase todo decentemente y con orden. Alabar al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, porque suave y hermosa es la alabanza. Hermanos, no necesitamos ese tipo de emociones o experiencias para saber que nuestro Dios vive y está con nosotros en todo momento. Primera Timoteo 3, versículo 15 también, hermanos. Usen por favor la escritura. Úsenla, que vean ustedes. Sí lo dice la palabra de Dios. Primera carta a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo. Para que si tardo, versículo 15, dice el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué más, hermanos? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Que es la iglesia del Dios viviente. Nuestro Dios vive y reina por los siglos de los siglos. Cantamos un himno precioso a veces, ¿verdad? Y se titula así: Él vive. ¿Lo has cantado muchas veces, hermano? ¿Y cuántas veces lo hemos creído o lo creemos, lo asimilamos? Nuestro Dios es real, hermano. Puedes darte cuenta de que nuestro Dios vive porque lo dice la palabra de Dios. Es un Dios vivo. Puedes darte cuenta porque Él nos ha salvado. Puedes darte cuenta porque por su gracia estamos en este lugar. Puedes darte cuenta porque el simple hecho de mover tu mano, ¿sí?, y hacer este movimiento, te das cuenta de que hay un ser supremo que conecta todas las neuronas para que éste mande una señal y puedas hacer este movimiento. Puedes darte cuenta porque el mismo Dios puede tocar tu columna vertebral y dejarte postrado si Él le place, y levantarte al día siguiente, porque Él es omnipotente. Pero dice el necio en su corazón: no hay Dios. Puedes respirar, puedes ver, puedes caminar, puedes palpar,
Dios es bueno en gran manera, porque es un Dios vivo, hermanos. Pero también, hermanos, porque es palabra viva, porque emana de un Dios vivo. Pero también porque sus consejos, no los míos, subráyalo por favor, los consejos de Él no fallan. No fallan, hermanos. Vean ustedes la segunda carta, ahí mismo estamos en Timoteo, pero vayan a la segunda carta. Los consejos de Dios, hermanos, son infalibles. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo conocidísimo, 16. Es más, de memoria, hermanos, cierren la Biblia. ¿Listos? ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y me detuve porque me confundió Dulce aquí al frente. No es cierto. Hermanos, los consejos del Señor no fallan. Dice que toda la escritura, toda desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la palabra es útil para enseñar, hermanos. ¿Cuántas enseñanzas no tenemos de parte de Dios? Y quiero decirles, hermanos, que una enseñanza verdadera es aquella que se da con el ejemplo. Jesucristo siempre anduvo enseñando de esa manera, con el ejemplo, con el ejemplo, con el ejemplo. ¿Sí? Y es la misma forma en que tú y yo podemos enseñar la palabra de Dios. ¿Cómo? Con el ejemplo. Jesús dijo, ejemplo os he dado. Constantemente el Señor enseñaba con el mismo ejemplo. ¿Y cuántas enseñanzas no nos ha dado el Señor acerca del amor? Acerca del perdón, hermanos. ¿Cuántas enseñanzas nos ha dado el Señor acerca del rencor, del odio, de la misericordia, de las buenas obras? Y consecutivamente, hermanos, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántas enseñanzas nos ha dado el Señor acerca de su servicio a Él? ¿Te has dado cuenta, hermano, cómo estamos ahí en esas áreas? Y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para redarguir. ¿Sabes qué es esta palabra? Esa palabra, hermanos, es sacar de raíz cualquier circunstancia que te esté agobiando en tu vida. Sacar de raíz los problemas que ahorita te están golpeando. Pregunto, ¿lo crees o no lo crees? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Crees esta palabra? ¿Crees que la palabra de Dios te va a ayudar, te va a sacar de raíz ese problema que tú tienes? Es ahí donde Dios quiere probar nuestra fe. Y no necesitamos ser carismáticos, sencillamente tenemos que creerle a Él, porque esa es la fe. Creerle a Dios. Sí, Señor, creo que tú tienes poder para quitar mi ansiedad. Amén. Tú tienes poder para ayudarme con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, en mi trabajo. Tú todo lo puedes. Yo lo creo. Hermanos, los consejos del Señor no fallan, nunca van a fallar. Damos gracias a Dios por aquellos hermanos que estudiaron alguna profesión como la psicología. Y hablo de los que están conscientes de que antes de dar un consejo de su especialidad, buscan dar el consejo de Dios. ¿Sí? Porque la psicología moderna, a la cual llaman algunos así, está desvirtuando todos los pensamientos de Dios y llevándolos hacia un punto en donde el hombre es autosuficiente y no necesita de nadie, ni aún de Dios mismo.
Y eso es muy peligroso, hermanos, porque es lo mismo del salmista, son necios. Dice el necio. Y hay un dicho que dice, a oídos sordos, a palabras necias, ¿verdad? A palabras, lo mismo, pero al revés. Hermanos, está como aquel personaje, ¿verdad? La psicología moderna está apuntalando mucho en las escuelas, en los trabajos, y todo esto que se está viendo hoy en día acerca de pensamientos opuestos a la palabra de Dios es porque precisamente buscan consejos en otros lugares, buscan opiniones en otras partes, en lugar de ir aquí a la palabra de Dios, hermanos. Y estos consejos no fallan, porque la palabra de Dios es inequívoca, no tiene errores. Pero a veces nos hemos alejado tanto de este libro que preferimos escuchar por otros lugares. Bendito Dios que nos ha guardado durante más de 2 años, hermanos. Pero déjame decirte que muchos pastores están batallando en sus congregaciones porque precisamente dieron más énfasis a otras cosas, que no digo que no sea importante, todo es importante, pero no más que nuestro Dios, hermanos. Esa es la razón. Esa es la razón. Y por su gracia seguimos adelante. Y así va a ser hasta que Él venga, hermanos, o hasta que Él nos lleve con nosotros. Sus consejos nunca fallan. Dice, útiles para redarguir, para sacar del problema, para corregir nuestras deficiencias. Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, Y yo tengo que reconocer que hay muchas deficiencias en mi vida. ¿Y qué creen? La palabra de Dios me va a ayudar a corregir esas deficiencias. Este consejo del Señor no falla. Para instruir en justicia, lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, ¿te has preguntado cuál es el propósito por el cual estás en este mundo? Porque si crees que el propósito del cual estamos en este mundo es casarnos, tener hijos, tener trabajos y ser emprendedor, lo que tú quieras, quiero decirte que eso no es malo, pero no es el propósito. El propósito es servir a Dios. Ese es el propósito. ¿Y cómo lo vamos a servir? Como Él quiere, de acuerdo a sus estatutos, de acuerdo a sus principios. Es lo que el Señor quiere. Ahora bien, para instruir en justicia. ¿Y cuál es el punto? El punto clave de este versículo, hermanos. Lo acaban de leer. ¿Sí? ¿Cuál es la causa de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia? ¿Qué más, hermanos? Eso, hermanos. Esa es la finalidad. A fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú y yo anduviésemos en ellas. Ese es el plan de Dios. Por eso esta palabra es viva y es eficaz, porque viene de un Dios vivo, porque sus consejos no fallan. Y antes de tocar el punto número 3, quiero decirte que este libro es sobrenatural. Este libro es sobrenatural. ¿Sí? Disculpen, hermanos, aquí reviso yo mi tiempo, o el tiempo que disponemos. 2 cosas sobrenaturales. ¿Han oído hablar de lo sobrenatural, hermanos? ¿Sí? Cuando escuchas esta palabra, ¿qué piensas inmediatamente? Bueno, en algo de lo que inicialmente hablábamos, de la gente que hace y deshace, y lo que vieron allá, y lo que se apareció acá, y todas esas cosas, ¿verdad? Quiero decirte que no va por ahí, pero este libro es sobrenatural, ¿sí? O sea, no es de aquí,
Este libro puede hacer lo que nadie puede hacer, y eso es sobrenatural. Este libro puede salvar de la condenación eterna a los que creen en Cristo como su Salvador personal. Amén. ¿Quién lo puede hacer? ¿Tú lo puedes hacer? ¿Quién lo puede hacer? ¿Algún presidente? ¿Quién lo puede hacer? Nadie, solo Dios. Por eso es sobrenatural. ¿Sí lo entiendes, hermano? Nadie los puede salvar si no es por medio de este libro, por medio del Evangelio que es en Cristo Jesús. Y otra cosa sobrenatural, puede cambiar la forma de pensar y actuar de muchas personas. Y eso es sobrenatural, porque nadie puede llegar a la médula de tu pensamiento sino solamente Dios. Dios, hermanos. Y número 3 y último, la palabra viva y eficaz. ¿Por qué? Porque sus consejos no fallan. Y por último, porque divide para santidad. Divide para santidad este libro. La Biblia dice que es como una espada, hermanos, y la espada regularmente tiene dos filos. Y cuando penetra esa espada, va dividiendo poco a poco. Quieras o no quieras, te guste o no te guste, una vez que esta palabra viva, una vez que esta palabra penetra hasta lo más profundo de tu corazón, empieza a dividir, aunque no quieras. ¿Sabías, hermano, que la palabra de Dios divide iglesias? La palabra de Dios divide iglesias. ¿Sí sabías esto? La palabra de Dios divide familias. Los peores enemigos serán los de tu casa, dice el Señor. Esta espada divide amistades. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Las malas amistades, malas conversaciones corrompen las buenas. Esta espada divide matrimonios. ¿Sí o no? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice el Señor que no, porque mejor son dos que uno. No os unáis, complételo, en yugo desigual con los incrédulos. Y déjame decirte y poner un poquito el dedo en la llaga, aunque ese pasaje se aplica estrictamente, ¿verdad? Cuando empieza a ver el joven con la señorita o viceversa, aún se aplica en cada uno de nosotros, hermanos, porque puede haber matrimonios cristianos viviendo plenamente en un yugo desigual. Tal vez el hermano quiere servir y la hermana no. Tal vez la hermana quiere servir y el hermano no. ¿Y qué crees? ¿Ese es un yugo? Porque cada quien jala para el lado que le convenga. Y no se avanza de esa manera. No se puede avanzar. Así es de que este libro divide. ¿Sí? Divide para la santidad. Hermanos, vean Ezequiel capítulo 39. Ezequiel capítulo 39. Dice aquí la escritura, Ezequiel 39, versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, subráyelo, el Santo de Israel. Hermanos, entendamos una cosa de una buena vez. Nuestro Dios es 3 veces santo y con Él no se juega. No se puede jugar a la iglesita, no se puede jugar al cristianismo, no se puede tomar el nombre de Dios en vano, porque Él es 3 veces santo. Y Él dice: haré notorio mi santo nombre y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. En Levítico, hermanos, capítulo 22.
Levítico capítulo 22, versículos 32. Y no profanéis mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová, que os santifico. Hablando de los sacerdotes, los sumos sacerdotes que tenían que ofrecer sacrificio y tenían que santificarse a sí mismos primeramente y después ofrecer aquellos sacrificios. Hermanos, recuerden que la Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este libro, hermanos, la palabra divide para santidad, nos exhorta a que caminemos en una santidad progresiva. Ya somos santos por la gracia de Dios, porque en el momento en que recibimos a Cristo, Él nos apartó. Ahora somos de la familia de Dios, y la palabra santo significa apartado. Yo soy un hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, hermano. Amén. Antes yo era de la familia del diablo, y ahora por la gracia que es en Cristo Jesús soy de la familia de Dios, y Él me apartó. Pero el Señor ahora demanda una santificación progresiva también. ¿Se acuerdan de aquella mujer que fue encontrada en pleno acto de adulterio? ¿Sí recuerdan? Y que empezaron a hacer el juicio anticipadamente en frente del Señor. Y llevaron a la mujer y le dijeron: esta mujer ha sido captada en pleno acto de adulterio, y la ley dice así. Y qué convenencieros, porque la ley dice que los dos deberían de morir apedreados, los dos, hermanos. ¿Han escuchado por qué hay tantos movimientos hoy como los que hemos escuchado? Algunos a favor, otros en contra, que si la mujer, que si el hombre. Es porque a veces la misma sociedad se ha preocupado también de sembrar ese tipo de semillas equivocadas. Pero si buscamos los principios bíblicos, hermanos, nos vamos a dar cuenta de que todas esas cosas son por causa de la naturaleza pecaminosa que hay en el hombre. Sí, y a la tarde me toca hablar de eso. Por eso no nos metemos más aquí en detalles. Esa mujer le dice: Señor, mira, en la ley dice esto, que muera apedreada. Y el Señor le dice: el que esté libre de pecados, arrójele entonces a esta mujer la primera piedra, órale. Pero ¿qué hicieron, hermanos? Sus conciencias no pudieron sostener ese argumento poderoso del Señor. A ver, tú, lanza la primera piedra. ¿Estás libre de pecado? Arrójala. Y desde los más chicos hasta los más grandes dejaban caer sus piedras, hermanos. Y entonces queda el Señor ahí con esa mujer. Y el Señor, escribiendo en tierra, le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Ninguno. Y qué bonito el Señor: ni yo te condeno. Pero le dijo algo, hermanos, que trasciende para nuestras vidas. ¿Qué le dijo? Amén. Vete y no peques más. Ya no peques más. Ya te perdoné. Ya te limpié. Dios no es como nosotros, hermanos, que somos muy jueces y que estamos ahí acusándonos y diciéndonos: Señor, nos perdona. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, pero este libro divide para santidad, para que caminemos en su santidad. Y cerramos con Primera de Pedro, hermanos, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15. Con esto terminamos, hermanos. Sino como aquel que os llamó es santo. Qué bonito, hermanos. Con esta parte yo me quedo.
sino como aquel que os llamó es santo. 1 Pedro 1:15. ¿Te puedes imaginar el rostro del Maestro en todo su esplendor, en esa perfecta santidad, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo el mismísimo Rey de Reyes, hermanos? ¿Te puedes imaginar al Maestro? Dice la Biblia que al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nunca pecó, ni hubo engaño en su boca. Por eso dice la Escritura, sino como aquel que os llamó es santo, sin pecado, hermanos. Sed también vosotros santos. ¿En qué? Se llama santificación progresiva. En toda tu manera, en toda mi manera de vivir. ¿Cómo hablas? ¿Cómo te conduces? Esposos, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo dialogan? Los hijos, ¿cómo vamos en eso? Hay tantas cosas, hermanos, que Dios quiere perfeccionar en nuestra vida. Por eso este libro divide y divide para la santidad. Me abofetea, si quiere llamarlo de esa manera, y me dice: aquí, Manolo, aquí esta área, corrígela de una vez por todas, porque el que se está lastimando eres tú. Como cuando dice el apóstol Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ¿sí? Esa lanza puntiaguda, ¿sí? Que cuando el buey se frena o se restriega hacia atrás, ¿qué pasa con esa lanceta? Hay una pinchazón ahí. ¿Y quién se lastima más? Es él. Pero ¿por qué no entendemos, hermanos? ¿Por qué no entendemos una y otra y otra y otra vez que este libro, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta lo más profundo y nos va a ayudar, hermanos? Pero necesitamos tomar con seriedad la palabra de Dios. La pregunta es: ¿cuántos verdaderamente creemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz? No contestes, hermano. En algunas iglesias el predicador se alimenta de expresiones, ¿sí sabías? Hay veces que las personas exageran gritando amén, gloria a Dios, y esto y lo otro, y eso parece que le da un impulso al predicador, y esa no es la motivación correcta. Yo sé que se puede decir amén y gloria a Dios, y no es malo, aleluya, son expresiones bíblicas, siempre y cuando esté el sentido puesto en lo que se está predicando. No decir por decir, ni hablar por hablar. Pero si te invité a que consideraras no decirlo ahorita, fue por obvias razones, de que cada uno de nosotros necesitamos arreglar cuentas con el Señor. De tal manera, si yo digo, sí, amén, la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero no contextualizo todo lo que ya hablamos, quiero decirte que no va a funcionar. Hermanos, que nuestras vidas puedan descansar plenamente en este libro que es la palabra de Dios. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por estar atentos a este mensaje.